Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para hablaros un día más de Vermeer. Lo he titulado Los misterios de Vermeer. Ahora mismo hay una exposición espectacular en el Rijksmuseum. Espectacular porque es muy difícil que se vuelva a dar y espectacular porque la obra de Vermeer, aunque pintó muchísimas más obras, se le ha copiado muchísimo, se le ha falsificado, sería la palabra. Lo de las copias, pues hasta los mismos autores hacían copias de cuadros que consideraban que eran buenos o permitían que se hicieran copias. Bueno, pues ahora mismo hay una exposición espectacular en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Amsterdam, que dicen ellos. Ellos realmente iban detrás de esta exposición hacía muchísimo tiempo y lo dice el mismo, ¿cómo se llama? Director técnico, o sea, han reunido de 35 obras 28. Tened en cuenta que uno está en Nueva York, otro está en Washington, otro está en Londres, otro está en Viena, todo es así de disparatado. Y ellos, aunque, ¿cómo se llama? Os he puesto, hoy voy a poner en el blog un artículo que he encontrado en el cual habla mano a mano el director del Departamento de Bellas Artes del Rijksmuseum. El Rijksmuseum es como el Prado, es un macro, que era un antiguo palacio de una familia, los Triphouse. Y entonces, este señor dice que iban detrás, hacía muchísimo tiempo, aspiraban. Vermeer viene a ser como nuestro Velázquez, o sea, casi la identidad nacional. Aparte de que es un pilar dentro de lo que es la historia del arte, es simplemente excepcional. Bueno, iban detrás de hacer una macroexposición, entre comillas, porque este señor, aunque sea uno de los pintores más poderosos, famosos, como lo queréis llamar del mundo, solamente se conservan 35 obras, pero no, ninguna tiene desperdicio, todas son excepcionales, de la primera a la última. Ahora os hablaré. Él tiene, no se conoce nada más que tres que estén datadas de fecha, pero se sabe perfectamente por la evolución que tuvo, se data, porque en él todo, hoy tiene la de frío, hace 10 grados. ¡Oh! Aquí en Almería es como el Polo Norte. Bueno, se sabe, hay tres obras datadas, pero se sabe la evolución. Y todo en él son conjeturas, absolutamente. Él fue director de la Guilda de San Lucas, que es como la cofradía de el sindicato. Tenía que formar parte de esa cofradía. San Lucas, ya sabéis que era el apóstol, que era pintor, que fue el primero que pintó a la Virgen. Eso dice, no lo sabemos tampoco. Bueno, quiero deciros que era una persona respetada dentro de lo que era Delft, su medio. Y lo que pasa es que era como un pasota, ¿no? Él le daba igual lo de ser famoso o no ser famoso. Él había nacido en una familia protestante. Su padre era tejedor de seda, que era, digamos, un equivalente a clase media, no vivía mal. Y aparte de eso, la madre y el padre regentaban también, estaban pluriempleados, porque estos Dodge, ellos son los Dodge, no los alemanes, ellos, los frisones, ellos regentaban como una especie de taberna-hotel, que él, cuando murió el padre, él también se ganaba un dinerillo por ahí extra. Pero él se enamoró de una mujer, se casó por amor, de una mujer que era católica, y debió de convertirse al catolicismo, porque todos, no lo sabemos, todos los hijos, él fue educado como protestante, tuvo 14 hijos, los protestantes tenían solamente unos poquitos hijos, y de esos 14 se le murieron 3, y bueno, y en un momento dado, él muere con 42, 43 años, muy joven, porque en esa época es invadido, creo que lo conté en otras ocasiones, es invadido por Francia, Holanda, y lo que hacen los holandeses porque claro, Holanda era muy apetecible, había sido española y era muy apetecible porque producía 3 veces lo que América, era riquísima y son trabajadorcísimos, siempre han sido muy emprendedores. Bueno, el caso es que los holandeses, para expulsar hicieron como una política de tierra quemada, como hicieron los rusos en un momento determinado con Napoleón, etcétera. O sea, abrieron las esclusas, inundaron casi todo el país. Y la zona donde fue muy inundada fue donde él vivía. Y él tenía ¿cómo se dice? Unos mecenas que le compraban lo que producía. No sabemos si el mecenazgo, porque por ejemplo había un panadero que se llamaba Rig o algo así, tenía 20 cuadros suyos, porque en un momento determinado se quedó sin cash y los vendió, y se sabe que tenía, o sea, él ha tenido bastante más obra por ahí, no se conoce ningún dibujo de él, se supone que él no hacía estudio, él pintaba directamente, era un genio, así, un genio, pero
Holanda ha tenido tantas invasiones y ha habido tantas cosas. Y él, de hecho, fue famoso en su época, pero fue olvidado enseguida. Y hasta el siglo XIX, pero pasadito, Teodor, no me acuerdo cómo se llama, que empezó a hablar de él, se olvidó, o sea, desapareció. No fue nada importante. Eso pasa también con Botticelli, con muchísimos artistas y han sido a lo mejor periodistas o críticos de arte los que lo han sacado a la luz. Bueno, el hecho real es que este hombre, en un momento determinado, cuando se abren las esclusas, etcétera, pues se quedan sin cosecha. Entonces sus compradores, el arte siempre es excedente, entonces sus compradores habituales, pero no sabemos si los mecenas es que se los compraban o es que, digamos, cuando tenía una obra terminada tenían preferencia, nunca lo sabremos. El hecho real es que varios de sus mecenas, dos de sus mecenas que se conocen, tenían bastantes cuadros suyos porque lo consideraban increíble y alucinante, y lo era. Utiliza la cámara oscura en unos paisajes de Delft y otro más que hace, pero él, estando en el barroco, él es singular, el discurso que tiene es totalmente singular, es excepcional. Y bueno, pues hay esta exposición, esta macroexposición, tiene el encanto de que hay algunos museos que no lo han prestado, como por ejemplo el de Viena, que tiene un nombre en alemán que no me acuerdo, que es un museo también muy importante, tipo el Prado. Ha dicho que no lo prestaba porque el cuadro es muy frágil y simplemente del traqueteo del viaje puede volver medio cuadro. Y es cierto, ¿eh? Después está el de Buckingham Palace, que también han dicho, otro Vermeer, que también han dicho que no lo prestan porque es extremadamente frágil. O sea, pero sin embargo, la exposición se hizo gracias a que ellos lo tenían en mente y entonces en un momento determinado la Fundación Flick en Nueva York tiene 3 cuadros. Entonces aquí los del Rijksmuseum llevaban 10 años cavilando cómo conseguirlo, ¿no? Porque claro, puedes conseguir de un sitio sí, de otro no, pero claro, necesitas tener una base, una mayoría. Bueno, el caso es que ellos tienen el Museo Mauritius, que está en La Haya, que tiene no sé cuántos, 2, 3, bueno. Los Flicks le pidieron, porque cuando un museo lo van a obrar, pues lo cierran, ¿no? Le dijeron, 3 cuadros de la Flick, más no sé cuántos del Mauritius, más no sé cuántos que tenemos nosotros, más no sé cuántos que les pedimos a no sé quién. Bueno, conclusión, 28 cuadros de 35, está muy bien. Y además, lo interesante de esta macroexposición que viene de todos los lugares del mundo es que podemos ver pues los diferentes temas a lo largo de su vida, como por ejemplo la recurrencia de la moda, mirar Merlín, como son los collares de perlas o las chicas leyendo cartas o ¿cómo se llama? Eh, eh, Ay, no sé cómo se dice. Eh, bueno, esa que es sobre la música y tal. Elegía. Es que no me salía la palabra elegía y veces que me atranco. Bueno, quiero deciros, hay otros que son de temas religiosos. Quiero deciros que es muy difícil. Tenemos un pequeño resumen de toda su vida, que son 28 cuadros, que habría el doble o el triple seguramente y se han perdido. Pues es muy difícil que esos cuadros se vuelvan en un momento determinado a volver a reunir en un punto, porque es simplemente muy complicado. Entonces tenemos como una especie de pequeño resumen. Ya ha habido montones de visitas, se ha inaugurado creo que hace una semana, muy poquito tiempo, días aproximadamente, el Rijksmuseum, y es una exposición histórica. Es como cuando hay un eclipse y nos dicen, que siempre dicen lo mismo. No, tenéis que ver el eclipse, no sé qué, porque hasta dentro de 500 años, y siempre están diciendo lo mismo. Digo, pues siempre estamos con los eclipses que hasta dentro de 500 años o 300 años. Bueno, pues esta exposición es también como un eclipse de este tipo. Voy a ver si os lo cuento. Me deja muchas cosas en el tintero de su vida, pues que cuando muere, sencillamente no tiene gente, él produce muy poquito. Él simplemente reflexionaba sobre sus cuadros y en un momento dado se queda mal de dinero y se va a vivir con la suegra. La suegra era de clase alta, se llamaba Tis de apellido, y se va a vivir a su casa con 11 niños, porque tiene servicio, etcétera. Pero en un momento determinado, cuando la invasión francesa, se queda sin nada de dinero y se estresa muchísimo y se muere. Y entonces la mujer
pues tiene que rechazar la herencia porque si no tenía que pagar deudas. Y entonces lo siente muchísimo porque hay cuadros que él no se quería deshacer de ellos, como este que os digo, que es una elegía. Es elegía con uno que es sobre la música, que es una preciosidad, y se tiene que deshacer de él por desgracia y malvenderlo, etcétera, y de todos los bienes que él tiene, porque tiene que sacar 11 niños adelante, una viuda. Y os quiero decir también que él utiliza muchísimo el lapislázuli, que era más caro en esos momentos que el oro, porque venía de Amberes, en Amberes venía de Pakistán. Ya sabéis que los holandeses siempre han sido muy trajinantes con el comercio y siempre han traído cosas, aparte que tenían colonias, tenían líneas comerciales, etcétera, porque había también otra cosa que traían que se llamaba sangre de dragón, que me parece por sangre de Draco, que es un dragón realmente. Bueno, y él utiliza mucho este azul ultramar en sus cuadros, que es polvo de azul ultramar. Después, mirad, tengo que deciros que cuando se conquista América y la conocemos ya un poco mejor, pues lo robamos de Colombia, que nos pillaba más cerca y se hacía más. Todos los cielos que podáis ver en todas las catedrales e iglesias españolas, os garantizo, palabra de restauradora de pintura mural, os garantizo que está hecho con lapislázuli de Colombia, que se traía, se machacaba y se hacía el cielo. Y es una pasada de bonito, sí, de bonito, simplemente. Una preciosidad. Además, al no ser un material orgánico, porque es un mineral, pues no se degrada, lo cual está muy bien. Y no sé, protege. Bueno, voy a ver si os cuento esto un poquito, después me iré acordando, porque la vida creo que la he contado ya 200 veces. Creo que he hablado de cuadros de La joven de la perla, de La lechera, de la elegía de la música. He hablado, si no de todos sus cuadros, de la mayoría. Hay también unos cuadros que dedica a la ciencia, que también están en esta exposición, que son El astrónomo, que es una pasada de bonito, porque resulta que cuando España tenía Flandes, pues tenían, hicieron como un equipo de buenos cartógrafos entre los flamencos y los españoles. Y cuando se perdió Flandes, pues perdimos todos, ellos y nosotros. Y entonces el cartógrafo, pues tiene mucho que ver con ello. Bueno, voy a ver si os lo cuento un poquito más pormenorizado. Esto es un artículo que voy a contar que es entre el director de la zona artística, digamos, el departamento artístico que ha organizado todo esto y ¿qué más? Ah, sí, el comisario. Entonces, ambos van a dar opiniones muy interesantes pero vamos, va a ser rápido. Bueno, os vuelvo a recordar que hay una exposición ahora mismo en el Rijksmuseum de 28 pinturas de 35. Os recuerdo también que a este señor yo hasta tengo sospecha que alguno sea falsificado, le ha falsificado muchísimo. Pero ahora mismo, como hay tantísima sensibilidad con el tema de las falsificaciones, se pide como si dijéramos un currículum de dónde ha sido esa pintura, bueno, lo miran con lupa. Y más este señor, que los poseedores de Vermeer son todos grandísimos museos y hay especialistas a tope. Bueno, el director del Departamento de Bellas Artes del Rijksmuseum, que se llama Gregor Weber, pues dice, y el comisario de la muestra, que hace más de 10 años, como os he contado, que nos planteamos realizar una exposición de Vermeer, pero teníamos que esperar una oportunidad. Y esa oportunidad llegó con la Fundación Flick de Nueva York, que tuvieron que ampliarla y dijeron, 3 cuadros tenemos ya. Tenían que renovar el edificio. Eso es muy habitual porque las colecciones, las fundaciones y todo esto y los museos se van ampliando porque tienen donaciones, etcétera, etcétera. Entonces, o simplemente cambian de director por mil motivos y entonces se hace una separación de espacios totalmente distinta. Bueno, dice, entonces por primera vez la Flick, mirad mi gato, accedió a prestar, porque no estaban por la labor, los Vermeer de su colección, que eran 3. O sea, que vinieron 3 de Nueva York y empezaron a hacer cálculos. Dice, estas obras, más 4 que hay en el Rijksmuseum y las 3 del Mauritius de La Haya, pues ya teníamos 4, 3, 7, 10. Teniendo en cuenta que son 35, pues ya faltaba menos. Un total de 10, bueno, el director del Rijksmuseum decía que eso ya era prometedor lo tenían casi un tercio de la obra de este señor, para aspirar a hacer una macroexposición de Vermeer. Y bueno, han colaborado los museos que son amigos, como por ejemplo la National Gallery de Londres, la National Gallery of Art de Washington, D.C., la National Gallery de Londres, museos alemanes, por ejemplo el de Dresde, el de Frankfurt. Por eso digo que han venido cuadros de todos los lugares del mundo. El Louvre,
el Metropolitan de Nueva York, no sé, montones. Hay cada cuadro y además lo tienen como oro en paño. Dice, tuvimos algunas negativas, sobre todo por la extrema fragilidad de obras. Hombre, son obras de hace 300, 400 años. Dice, como las del Buckingham Palace o la del Kunsthistorische Viena, Museo de Viena, pero reunir 28 Vermeer es algo excepcional. Un museo, hubieran tenido 30. Un museo que posee en su colección un Vermeer es consciente del tesoro único que posee, de su atracción y no desea prestarlo. Bueno, este es un esfuerzo totalmente titánico que ha hecho posible algo sin precedentes, que es reunir las grandes obras de Vermeer de Delft, de nuestro Johannes Vermeer de Delft, Johannes, que dicen ellos, Johannes. Y bueno, ahí se juntan lienzos religiosos, lienzos mitológicos, como he dicho antes. Él está en el barroco, pero no tiene demasiada, pinta mucho de interiores, no tiene demasiada... o sea, sí que tiene influencia del barroco, pero él tiene una manera particular de, aparte de una evolución a lo largo de su vida, que cada vez las pinturas son más sutiles, tiene una manera particular de componer, hay mucho interior. Hay también varios exteriores, como el de la callejuela y la vista de Vermeer de Delft, que utiliza la cámara oscura, pero su forma o sea, su discurso es muy personal. Bueno, en esta exposición está la vista de Delft y casi toda la producción más importante, como los bellísimos retratos de interiores, yo qué sé, escenas cotidianas, mirar mis gatos. Así como, bueno, está la lechera, está también la mujer leyendo una carta, creo que se ha hablado porque han hecho descubrimientos, han aprovechado para hacer estudios. El astrónomo, que os he dicho, la muchacha del collar de perlas, estaba muy de moda en Holanda, entre las mujeres en ese momento, los collares. Tened en cuenta que había la ruta de la India y que en realidad ellos tenían colonias en Asia y le arrebataron una vía a los ingleses los invadieron, ¿eh? Bueno, después está la encajera, la carta, el militar y la muchacha riendo, la joven de la perla, la famosa joven de la perla. Él va a pintar sobre todo a su mujer y a sus dos hijas mayores y a su criada jovencita, que es la joven de la perla, que hay una película que siempre la recomiendo porque la primera película famosa es Scarlett Johansson, que es una pasada. Dice el director, Vermeer fue capaz de crear una intimidad que nunca se había imaginado hasta entonces. Lo que hace tan único y especial a este pintor es que capta un momento y lo convierte en eterno. Vermeer logró transformar lo ordinario en extraordinario. Yo estoy de acuerdo también. Bueno, él siempre, desde un inicio, él va a evolucionar muchísimo, pero desde un inicio lo que busca es la intimidad. Y él era muy sereno, muy tranquilo trabajando, ¿eh? Ya os digo que lo mismo hace un cuadro que tres. Todos tenían salida porque tenía fama de ser un buen pintor, pero claro, tenía 11 hijos, más la mujer, más él. Justamente la serenidad que expresa su pintura y sobre todo su calma es la que Vermeer plasma en cada obra y que ha sido la clave para el montaje de la exposición, ha sido como el hilo conductor. Eso lo dice el comisario, dice, la muestra se despliega en 7 salas. No la han hecho cronológica, ¿eh? La han hecho en función de, ¿cómo diría yo? De ejes que toma de temática. Dice, la muestra se despliega en 7 salas. En cada sala hay 2 obras. Algo que no solo torna la experiencia de la visita aún más bella e intensa, sino que permite apreciar y contemplar el modo en que cada obra fue pintada, con su espíritu sereno y silencioso. Qué bonito. Bueno, esto es una exposición totalmente sin precedentes y reúne desde los primeros lienzos que eran religiosos a obras que han sido más famosas, más cumbres y que son mucho más reconocidas, más conocidas, perdón. La distribución no es cronológica, como os he dicho, sino que ha sido organizada en torno a los motivos, como os he dicho, pues, chicas que están leyendo, mujeres, yo que sé, la lechera, yo que sé, funciones recurrentes desde la obra de Vermeer, bueno, con temas clave, la conexión entre el exterior y el interior, que ahora está tan de moda, lo privado y lo público, que es un tema en arte que bueno, ya dice el director, dice, bueno, motivos como las ventanas que conectan el interior al exterior y que cada retrato situado a la izquierda de la pintura, para dejar entrar la luz diurna natural que baña cada uno de los detalles que cursi.
de la escena y todos los objetos que meticulosamente aparecen en sus composiciones. Igualmente constante es el motivo de las cartas que vienen del exterior al interior. Las cartas son de hecho protagonistas de 6 de los retratos de las mujeres de la exposición. Oh, se mandaban misivas. Bueno, otro de los motivos recurrentes son las perlas que os he dicho, que aparecen en forma de collares, pendientes, etcétera, las traerían de Oriente. Y aparecen en 18 de sus pinturas, como La joven de la perla, famosa, que era su criada, que la película se llama así, dice el director. Este es el comisario. Vermeer quería mostrar el gusto de la clase alta holandesa muy a la moda, así como la belleza clásica idealizada de las mujeres. Y la perla lo resaltaba maravillosamente. Dice, bueno, él, como os he dicho, vivió 42 años, murió muy joven, estresadísimo, y es uno de los pintores más importantes de la historia del arte y uno de los más valorados. Pero eso no fue siempre así. Todo en él es un aura de misterio. No se sabe con quién estudió ni dónde estudió. Es todo misterio. Un misterio. Su padre se dedicaba a vender arte, entonces desde pequeñito, por lo visto, estaba familiarizado. Y de hecho, él cuando está trabajando, o sea, cuando está pintando, lo llama el príncipe de no sé dónde, de uno de los Länder, de estos de los estados alemanes, porque le quieren vender cuadros que son venecianos y entonces él tiene que ir de tasador para decirle que, entonces le pide una cantidad de florines grande y le dice que eso no vale ni un cuarto de lo que le está pidiendo porque todo eso es falso. Y, o sea, le tenían cierto respeto como una persona, un buen pintor y una persona con cierta cultura. Bueno, pero realmente este hombre es famoso en su época, famoso, famosísimo no, porque a él le importaba tres pepinos. Quiero decir, tiene un aura de prestigio, pero todo eso se apaga, se oscurece hasta el siglo XIX. De hecho, cuando el Rijksmuseum se construyó en 1880, a Vermeer solo le dedicó una pequeña esquinita del edificio. Es a finales de 1870 cuando Teófilo Toré, abogado, periodista y crítico de arte francés, el que empieza a poner en valor a nuestro Vermeer de Delft. Y bueno, había poquísima información de él, incluso se pensaban que cuadros suyos pertenecían a otros pintores. Y entonces lo llamó la Esfinge de Delft, le puso ese porque decía que era simplemente genial. Muchas veces nadie es profeta en su tierra, ¿eh? Hay que decirlo. Son los demás. Aquí en España también ha pasado, pero con música y tal, que lo aprecian fuera y entonces aquí empiezan a decir, ay, mira, se ha hecho famoso no sé dónde, pero no será tan malo. Incluso arquitectos y de todo, ingenieros. Bueno, en él todo es un misterio, todo son hipótesis, desde la escasa producción a su técnica milagrosa, que es la que funde luz y color, desde cómo logra pintar. La luz, la forma que tiene de dar color y tal, de combinar los colores, es simplemente extraña, rara. Sorprende los colores, el enigma. Su vida privada no hay carta ni diario. Bueno, era un hijo de un tejedor de seda, como os he dicho, protestante, que se casó, está lloviendo, a los 21 años con Caterina Bolnes, se casó por amor con porque en aquella época protestante y católico era como, estaban en barrios separados y no se podían ni ver. Una católica con la que tuvo, en contraposición con las familias protestantes que tenían pocos hijos, pues con la católica tuvo 14 hijos. Vivieron en la casa de su suegra. Al principio vivieron solos, pero después se desmandó ya tanto. La suegra era una mujer adinerada en un barrio católico de clase más alta, y casa y calle que inmortalizó en el cuadro de la callejuela, que también está en el Rijksmuseum. Bueno, pues sus modelos casi siempre, como os he dicho, fueron mujeres y se supone, todo esto se supone que fueron su mujer, sus dos hijas mayores, que son María Elizabeth, y su sirviente, que era Taneke Ben Poel. Pero nada de Vermeer es muy seguro, porque todos son hipótesis. Recibió una educación artística, además de pintor, era marchante, era experto en pintura italiana y amaba el arte, y su casa estaba llena de cuadros. Pero sus propias obras se vendieron bien en vida, pues trabajaba solo para mecenas de la clase alta de la sociedad, en pleno boom económico. Pero no sabíamos si estos mecenas es que tenían preferencia cuando se hacía un cuadro, o es que, digamos, todo lo que tenía se lo vendía al mecenas. Pero murió arruinado, dejando... Ellos tenían un polvorín que explotó Delft, y después tuvieron la invasión francesa, y después tuvieron que abrir la esclusa. Entonces le tocó todo eso con 11 niños, la mujer y él,
Madre mía, pues se estresaría muchísimo. Dejó deuda a su mujer e hijos que tuvo que rechazar la herencia. Bueno, otro de los enigmas de Vermeer es su escasa producción. ¿Por qué tenía tan pocos cuadros? No sabemos si es que tenía más y se han perdido. Pintaba una media de 2 o 3 cuadros al año, pero cada uno resultó una creación simplemente excepcional. Dice el director del museo, el que pintara una obra escasa nada tiene que ver con el hecho de que fuera pintor a tiempo parcial, ni tampoco con que no tuviera dinero, ya que su suegra era una mujer muy rica que le ayudó a ascender de estatus social. Se ha descubierto que no pintaba de forma lenta, aunque pusiera muchas capas. A veces pintaba un cuadro al año, otras 3. Simplemente era un pintor que reflexionaba mucho sobre lo que pintaba y cómo lo pintaba, y estaba constantemente experimentando y cambiando de opinión. No estaba interesado en ser famoso. Bueno, prueba de ello es que no salió de Delft y sus mayores coleccionistas proveedores de 2/3 de su obra fueron Van Rieber, del gremio de los panaderos, que poseía 20 cuadros de Vermeer. Las perlas son un motivo recurrente para Vermeer, que aparece en 18 de sus pinturas. La belleza de Vermeer es también resultado de la unión de la luz y el color, como he dicho. Era un gran amante del azul ultramar, que era el lapislázuli, que os he dicho que lo traían de Pakistán y que era una piedra semipreciosa, pero era más caro que el oro. En el siglo XVII lo transportaban desde Pakistán. Dice, aunque no era un hombre rico, Vermeer no escatimaba en materiales para pintar y sus pigmentos eran de tal calidad que los colores todavía brillan cuando los miramos hoy. Bueno, esto holandés, pero los cuadros de Vermeer son maravillosos. La luz de Holanda es muy intensa. ¿Qué queréis que os diga? Está siempre nublado debido al agua. La luz se refleja en el mar y esta la refleja a su vez en las nubes, multiplicando el efecto. Y eso es lo que Vermeer captaba en su estudio. Estaba orientado hacia el norte, donde la luz es más tenue. Bueno, la exposición también va a mostrar los primeros resultados de las investigaciones que se han hecho. Se ha hecho un catálogo razonado espectacular, que me encantaría tenerlo, pero me imagino que habrá en inglés. Con las últimas tecnologías se han hecho investigaciones. Un grupo de expertos del Rijksmuseum han aprovechado que tienen estos cuadros en colaboración con el Mauritius, que son otros expertos también, y han llevado a cabo, o sea, todos especialistas y tal, se han dedicado a hacer los cuadros que le han venido de fuera, se han dedicado, digamos, a investigarlo. Y que eso les permitirá también tener un mayor entendimiento de quién fue Vermeer, así como descubrir todos los misterios que giran en torno a él, como pintaba el maestro de Delft, quien cambiaba continuamente sus composiciones. Simplemente excepcional. Que vaya a Holanda, que nos lo cuente. Hasta mañana.